Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me presento nuevamente. Mi nombre es Ixel Guadalupe Pérez de Dios. Soy estudiante de la licenciatura en terapia física y actualmente estoy cursando el séptimo cuatrimestre Grupo A. Muy bien, el día de hoy les traigo un mapa conceptual donde vamos a abordar el tema de los conceptos generales de farmacología, donde vamos a ver qué es la farmacocinética y la farmacodinamia, perdón. Muy bien. Más que nada, la fisioterapia utiliza en su campo la aplicación de técnicas diversas, como ya sabemos, la movilización articular, ejercicio físico, masaje, termo, crío, electroterapia, ultrasonidos, etc. Estas pueden interaccionar con mayor o menor significado sobre los procesos de incorporación, distribución o eliminación de fármacos en el organismo. En este, o sea, en este video vamos a analizar las diferentes etapas a las cuales el fármaco va a llegar al lugar donde debe ejercer su acción, que se le conoce como biofase. Muy bien, ¿qué es la farmacocinética? Vamos a dar un pequeño concepto de farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética va a estudiar el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y va a construir modelos para interpretar estos datos y por tanto para valorar o para predecir la acción terapéutica o tóxica que puede tener un fármaco. En cambio, la farmacodinamia va a estudiar los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos o fisiológicos que estos pueden producir en el organismo. ¿Ok? ¿Todo bien aquí? Pues bueno, vamos a iniciar con el concepto, vamos a adentrarnos más en el concepto de farmacocinética. Bien, esta disciplina, como lo decía hace rato, estudia la evolución del fármaco en el organismo con el paso del tiempo. Y en el organismo, y como va pasando el tiempo, se le va denominando como farmacocinética. Los estudios de este van a evaluar los medicamentos a través de la interpretación de las curvas de niveles de fármacos en sangre u orina. Las conclusiones permiten establecer los regímenes posológicos más adecuados para un tratamiento terapéutico, porque este analiza lo que ocurre al fármaco una vez administrado. Esto se centra en el conocimiento de los fenómenos que sufre el fármaco en su tránsito por el organismo, desde que se administra la forma en dosificación hasta que se elimina por completo del organismo. Realmente los estudios farmacocinéticos evidencian que el efecto de los fármacos, es decir, la respuesta terapéutica, se relaciona mucho mejor con sus concentraciones en plasma o suero que con las dosis administradas, ya que pues más que nada en estas dosis solo la fracción absorbida y no su totalidad podrá producir una acción farmacológica. Muy bien, aquí tenemos las vías de administración y formas farmacéuticas. ¿Ok? Bien, tenemos lo que es vía oral, vía parental, vía tópica, cutánea dérmica y vía mucosal. Bien, la administración idónea de un medicamento va a pretender que el fármaco pueda llegar a la zona del organismo donde se requiere para ser activo la biofase. En la mayoría de los casos, este acceso no se produce de manera directa e instantánea, sino que pues más que nada el fármaco va a presentar un tránsito específico por el organismo que va a tener que implicar implicaciones en cuanto a la intensidad y duración de la acción. La eficacia terapéutica va a estar influida entonces por la vía de administración y por la formulación del fármaco. Las vías de la administración y las formas farmacéuticas están directamente relacionadas entre sí para conseguir la máxima eficacia de un medicamento. Las más frecuentes en la población son las que les acabo de mencionar, las que tenemos aquí en el mapa, ¿ok? Que es vía oral, vía parental, vía tópica, cutánea
dérmica y vía mucosal. En general, los fármacos van a poder administrarse mediante dos rutas principales, a través de lo que es el canal alimentario, que es administración enteral, que más que nada es el más natural, o bien por otras rutas, que sería administración parental, y cada una de estas vías principales van a presentar ventajas o inconvenientes. Vamos a iniciar primero con la vía oral. Bien, esta implica la administración del medicamento por la boca. Es la que normalmente utilizamos para tomar nuestras pastillas, cuando de chiquitos tomábamos jarabe, etcétera, etcétera. Esta vía la conocemos y todos la hemos utilizado. Como les decía, esta va a implicar la administración del medicamento por la boca y por tanto su deglución. Las formas orales pueden ser sólidas o líquidas, y estas van a través del esófago. El medicamento va a llegar al estómago y desde allí va a pasar al intestino delgado, donde la mayoría de los fármacos empiezan su absorción sistémica. El tránsito comporta cambios grandes del pH que puede influir la disponibilidad del fármaco. Las principales limitaciones para estas vías son el riesgo de inactivación del fármaco a lo largo del gradiente del pH existente, desde el pH ácido del estómago hasta un pH neutro en el intestino grueso. Los aspectos organolépticos del medicamento que dificultan su utilización puede ser la variabilidad del grado de absorción según la formulación, la presencia de alimentos en el tubo digestivo y las características individuales. También requiere una conciencia, o sea, el individuo tiene que estar consciente porque no podemos utilizar la vía oral si nuestro paciente o la persona está totalmente inconsciente. Y bueno, existen formas farmacéuticas en las que se administran por la vía oral, que son los preparados sólidos. Tenemos la cápsula, comprimidos y graglias en los preparados sólidos. En las cápsulas, pues más que nada el medicamento está contenido dentro de una cubierta de gelatina que la va a proteger y a la vez va a enmascarar las características organolépticas, que sería el olor y el sabor, ¿ok? Que pueden ser desagradables. Tenemos los comprimidos. Este medicamento y los excipientes se someten a un proceso de compresión que les va a dar una forma. Existen muchos tipos diferentes. Algunos están recubiertos por una película protectora que, como se los decía, en las cápsulas va a enmascarar el mal sabor. Otros liberación sostenida y hacen que el medicamento se libere en el organismo lentamente. Otros son efervescentes y se disuelven antes de tomarlos. Y las graglias es el medicamento está envuelto en una cubierta dura o compacta de azúcar que lo protege. Ahora bien, en los preparados líquidos tenemos los jarabes, elixires y las suspensiones. Bien, en los jarabes el principio activo, pues más que nada está disuelto en una solución azucarada que enmascara el sabor y que por su alto contenido de azúcar va a generar un medio hipertónico que va a impedir que crezcan las bacterias. Muchos jarabes, debido a su poca estabilidad, se han de preparar inmediatamente antes de utilizarlos y en algunos casos se han de conservar frigorífico. Estos normalmente los jarabes son los que se utilizan en los pacientes pediátricos. Tenemos elixires, que esta solución acompaña al medicamento, tiene un contenido variable en alcohol, y las suspensiones, que estas son preparaciones en las que el principio activo es insoluble en el líquido que lo contiene. Si se deja reposar el polvo, el medicamento se va a depositar en el fondo. Antes de una dosis, pues tenemos que agitar vigorosamente hasta que se produzca un líquido turbio o que no esté transparente. Siempre se han de agitar antes de tomar las dosis. ¿Para qué? Para que el contenido sea más que nada el que tiene que corresponder. Ok, vamos bien aquí en vía oral. Vamos a pasar a vía parental. ¿Qué es esto? Esto significa que vamos a tener la administración del medicamento por cualquier vía colateral al tubo digestivo. Aunque clásicamente designa solo administración directa
al torrente circulatorio, en donde se van a ir perforando las estructuras cutáneas. Según el lugar donde se inyecta el medicamento, se diferencian administraciones, que son 5: la intravenosa o endovenosa, intraarterial, intraardérmica, subcutánea, intramuscular, intracardíaca, intraarticular, intracatecal y epidural. En la primera, intravenosa o endovenosa, es directamente dentro del torrente circulatorio venoso. En la segunda, intraarterial, esta es directamente dentro del torrente circulatorio arterial y se usa poco, dando su complejidad, por ejemplo, algunos antineoplásicos. La intradérmica, esta es directamente a la zona de transición dermoepidérmica. La subcutánea va inyectando el medicamento en el tejido conjuntivo. La intramuscular en un músculo, que normalmente aquí utilizamos el músculo, el glúteo habitualmente se utiliza ahí. Esta es una absorción, es más rápida por tratarse, pues es una zona muy vascularizada. La intracardíaca, esta aplicación es directa sobre el músculo cardíaco. El miocardio es la biofase y esto aplica nada más en lo que es en situaciones de urgencia. Tenemos la incardíaca, que es la aplicación directa sobre el músculo cardíaco. Ya se las había dicho, intraarticular, Esta se inyecta en el fármaco directamente en lo que es una articulación, en la rodilla, en cualquier articulación. Y la intratecal y epidural es para acceder a determinadas zonas del sistema nervioso. Pasamos por consiguiente a la vía tópica cutánea dérmica. Bien, esta es más que nada la administración de fármacos directamente sobre la piel o a través de la misma. En este caso se pretende o bien una acción local, que sería como los inflamatorios, analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, etc. Y existen muchas formulaciones posibles, todas ellas adecuadas más que nada al tratamiento de alteraciones de la estructura y del estado de la piel. La aplicación tópica es de geles, pomadas y cremas y tienen como objetivo más que nada que proteger la piel, prevenir la sequedad, tratar diversas acciones dermatológicas, etc. La diferencia entre geles y pomadas y cremas está en su proporción de contenido graso. Así las pomadas tienen más grasa y por lo tanto cuestan más de aplicar y limpiar, mientras que los geles, estos contienen una cantidad muy pequeña y son más fáciles de aplicar y retirar. Algunas veces estos preparados van a contener fármacos que se absorben y pasan al torrente circulatorio, dando lugar a una acción sistémica, como puede ser con un parche transdérmico de nitroglicerina o estradiol. Nos hallamos ante la denominada vía transdérmica. La importancia actual de esta vía es motivo de estudio en el siguiente apartado, que sería farmacodinamia. Las principales limitaciones para conseguir una correcta posología son la elevación de variabilidad, individualidad que van a presentar la barrera epidérmica y la imposibilidad de conocer la dosis real administrada en la mayoría de formulaciones. Y tenemos la vía mucosal. Bueno, las mucosas son tejidos epidérmicos abiertos al exterior del organismo, que van a presentar una mayor vascularización y humedad local que en la piel epidérmica típica. En estos tejidos la permeabilidad que la piel epidérmica es mayor, esta va a ser mayor que la barrera epidérmica y es más fácil la absorción para conseguir una acción sistemática. Tenemos la bucal, que las principales ventajas son la gran accesibilidad, y la elevada permeabilidad. Esta se utiliza particularmente para fármacos que experimentan un intenso metabolismo durante su absorción. La oftálmica, que esta se utiliza siempre para tratar afecciones oculares, cuando se busca una acción local en las estructuras oculares, particularmente la córnea y la conjuntiva.
La apertura del envase hace que se pierda su esterilidad, por lo que una vez abierto se ha de desechar a los 7 días. Tanto en el caso de las pomadas como el de las gotas, es importante que la punta del aplicador no llegue nunca a tocar el ojo. Tenemos la nasal, que esta se utiliza para el tratamiento de afecciones nasales local y también para algunos tratamientos sistémicos con productos de difícil absorción, como son los péptidos, calcitonina, desmopresina, etc. Tenemos la pulmonar, que está denominada vía inhalotaria. Los medicamentos se introducen directamente en los pulmones, realizando una inhalación. El efecto es demasiado rápido y se utiliza más que nada a dosis muy bajas. Estos medicamentos se administran como aerosoles, el diámetro de partícula, condiciona la profundidad y trayecto de su penetración en el tracto pulmonar, hasta seminar sobre zonas concretas del epitelio pulmonar. Las afecciones respiratorias se tratan en muchos casos con tratamientos que dirigen el fármaco hasta el alveolo pulmonar. En muchas ocasiones existen un desconocimiento de los mecanismos para realizar correctamente las inhalaciones, por lo que su efecto queda mermado. Existen 3 tipos de medicamentos para administración inhalada, que son los aerosoles, los nebulizadores y los dispositivos de polvo seco. Y muchas veces los aerosoles se utilizan con cámaras especiales de inhalación para facilitar más que nada la administración. Ok, tenemos también la rectal. Este medicamento se introduce en el organismo a través del orificio rectal. Por ejemplo, sería los supositorios. Y tenemos la vaginal, que este medicamento se introduce en el organismo, pues como lo dice el nombre, a través del canal vaginal. Y este se utiliza exclusivamente para tratamientos de acción local de infecciones o inflamaciones vaginales. ¿Okay? Este caso es algo diferente del resto de mucosas, ya que la permeabilidad es algo menor y es un entorno de pH ácido. Bien, tenemos aquí los estudios cinéticos de los procesos LADME. ¿Por qué ¿por qué LADME? Pues más que nada por la liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y eliminación del fármaco en el organismo. ¿Ok? Bien. Tomando como ejemplo una administración oral, el fármaco debe disolverse para poder ser incorporado al organismo, excepto que el caso de administrarse como una disolución para cualquier forma agregada, por ejemplo, un comprimido. En el caso de un medicamento de aplicación tópica, el fármaco es simultáneamente decidido y disuelto a la piel o mucosa donde se ha aplicado por absorción de la humedad transdérmica. Espero que hasta aquí vayamos bien. Bueno, voy a continuar con la absorción. La absorción es el paso de la administración al torrente sanguíneo. Posteriormente, este tiene lugar al proceso mediante que el fármaco, como lo dije, accede a la circulación sistémica. En este proceso, el fármaco va a atravesar las diferentes barreras fisiológicas que existen hasta llegar a la sangre, por ejemplo, la pared intestinal, el epitelio capilar intestinal, el sistema porta, hígado y finalmente a lo que es la circulación general. Esta vía de administración determina la absorción del fármaco, excepto en el caso de la vía intravenosa, en la que dosis del fármaco va a integrar al torrente circulatorio y por tanto pues no va a haber absorción. En las otras vías de la absorción del fármaco nunca es completa. También hay que tener más que nada en cuenta que muchos fármacos poco después de ser absorbidos por vía oral son inactivados, en parte por el hígado en el proceso denominado metabolismo de primer paso. Todos los fármacos van a experimentar una absorción determinada para cada vía de administración.
pero esta va a estar influenciada por por muchos factores como la forma farmacéutica, la motilidad intestinal, la presencia o no de alimentos en el estómago, la edad, las patologías y el ejercicio. La distribución, ok. Una vez las moléculas absorbidas en fármaco que han llegado a la circulación sanguínea tienen lugar a la distribución por el organismo de formas diferentes hasta alcanzar un estado de equilibrio dinámico entre concentraciones en las diferentes zonas del organismo. Esta distribución va a depender también de resistencia fisiológica particular, que es mínima en los capilares hepáticos, donde existe un gran intercambio, y máxima para acceder al sistema nervioso central, que sería una barrera hematoencefálica, y los factores que pueden influir en la unión de las proteínas plasmáticas sería una hipoalbuminemia, el tercer trimestre del embarazo, la insuficiencia renal, fenómenos de saturación del locus de fijación, un ejercicio físico o las interacciones entre fármacos. El metabolismo. Desde que el fármaco está al interior del organismo se va distribuyendo y tiene lugar también su eliminación, que puede ser por metabolismo o biotransformación metabólica o por excreción, por orina o por bilis. Estos dos procesos van a disminuir la concentración del fármaco activo en el organismo y por tanto van a reducir la actividad farmacológica y duración del efecto. El metabolismo es una transformación del fármaco total o parcial en otras sustancias por acción de enzimas hepáticas, intestinales, etc., que tienden a aumentar la polaridad para facilitar su eliminación. Tenemos la excreción. El fármaco y sus metabolismos se secretan a través de las vías fisiológicas que expulsan al exterior del organismo líquidos y sustancias orgánicas. Las principales vías de eliminación son la renal y la biliar, pero también se eliminan fármacos por vía pulmonar, la saliva o el sudor. La excreción renal incluye 3 etapas: la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. La excreción total del fármaco, denominado aclaramiento o clearance, será el balance global de todos los procesos anteriores: filtración más la secreción activa menos la reabsorción pasiva. Las patologías como la insuficiencia renal van a influir en gran manera en el grado de la excreción de los fármacos. En estos casos, la excreción disminuye proporcionalmente al grado de insuficiencia renal. En estos pacientes se debe disminuir la dosis de fármaco administrado o la frecuencia de administración. Bien, aquí ya resumidito, el proceso farmacocinético describe las etapas que siguen un fármaco en el organismo y vienen descrito como el acronomio LAEDME, lo que les dije hace rato, pero en una forma más resumida. La L de liberación es el fármaco que se dispone en las mejores condiciones para ser absorbido en el organismo. A de absorción, el fármaco pasa del medio externo al interno del organismo. Distribución, el fármaco se reparte, pues más que nada, como lo dice su nombre, por todo el organismo. Y el metabolismo es el fármaco va a seguir las rutas bioquímicas del organismo de acuerdo a la estructura química. Y la excreción, el fármaco, una vez ha sido transformado, es transportado al medio externo, que puede ser ¿en qué? En orina, heces, aire exhalado o nuestro sudor. Bien, en esta parte, vamos a continuar con los aspectos cinéticos. Es lo que ya habíamos comentado. Tenemos aquí orden 0, orden 1 y cinética de orden mixto. Orden 0, aquí lo vamos a pasar rapidito, es la velocidad es independiente de la concentración. Orden 1, la velocidad es proporcional a la concentración. Y la cinética de orden mixto, los procesos activos. Hasta aquí vamos bien. Bueno, vamos a comenzar con lo que es farmacodinamia. Ya es un poquito más, es un poquito más resumido. Y pues vamos a iniciar. Este término
es la parte de la farmacología encargada de estudiar cómo van a actuar los medicamentos. Esto es un mecanismo de acción. Con qué intensidad produce excitación, qué sería la potencia y en qué medida se van a producir las consecuencias, que serían los efectos. Tenemos aquí el mecanismo de acción. La forma en la que van a actuar los fármacos sobre el organismo vivo puede ser principalmente de 3 tipos. Reacción físico-química directa. Bien, esta se lleva a cabo entre las sustancias medicamentosas y una sustancia del organismo sin afectar estructuras del mismo. Es una reacción local. Por ejemplo, una solución acuosa de bicarbonato sódico que neutraliza un exceso de ácido clorhídrico producido en el estómago, que sería un efecto antiácido, o la modificación de la humedad, el pH y la suavidad de la piel mediante cremas, detergentes, aceites, etc. La unión fármaco, que sería un receptor. En esta modalidad posiblemente es la más común, y esta se produce una interacción entre el fármaco y una estructura orgánica, que sería el receptor, a la que se ajusta el fármaco como una llave a su cerradura. El resultado de este hecho es una modificación pasajera o permanente de esa estructura orgánica, de lo que se deriva el efecto, que es el que se puede observar. Y el receptor habitualmente suele ser una proteína celular situada en la membrana o en un ornágulo intracelular, o una enzima encargada de síntesis de moléculas funcionales o estructurales del organismo. Y la modificación o alteración de un gen, que codifica la producción de sustancias muy variadas, como lo que son las enzimas, hormonas, etc. Bien, y pues bueno, compañeros, maestro, esto ha sido todo por el momento con este mapa conceptual. Espero que sea de su agrado y que me haya sabido explicar bien. Muchas gracias por su atención.